Bueno, el juez Lijo ha quedado en una suerte de limbo. Lo designó Milei para la Corte Suprema por decreto, gambeteando al Congreso. También, por decreto, designó a García Mansilla. Pero acá hay un ingrediente interesante. Lijo no quiere abandonar su juzgado porque teme que esta designación en comisión por un año se caiga y se quede, como quien dice, sin el pan y sin la torta. Eso debía resolver hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación con 4 miembros, inclusive con el nuevo designado por decreto por Milei, García Mansilla. ¿Y qué resolvieron? Que no le aceptan el pedido de licencia al hijo para asumir en la Corte. Es decir, deje el juzgado. ¿Cuál era la pretensión del hijo? Dejar el juzgado, ir a la Corte, pero no perder el cargo de juez. La Corte rechazó esto. ¿Qué va a pasar ahora? Es la gran pregunta. Porque el rechazo de la Corte le deja la pelota nuevamente al Senado. Se lo vamos a preguntar al constitucionalista Antonio María Hernández. Hola, doctor, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Petete? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, doctor, ¿qué caminos se abren a partir de ahora? Y después le pregunto por este desbarajuste que ha hecho el gobierno nacional. Lo que ha hecho la Corte, vamos a analizar las dos cuestiones porque han sido muy bien resumidas, Petete, por vos. Lo que ha hecho la Corte es lo que ha hecho en alguna oportunidad anterior. Resulta que fue designado José Vidó en 1958 como era camarista, mantenía el cargo y también fue designado como ministro de la Corte Suprema. Cuando vuelve la democracia en tiempos del presidente Ilia, no tuvo el acuerdo del Senado para mantenerse en ambos cargos, así que tuvo que dejar tanto el cargo que tenía de camarista como el cargo de juez de la Corte Suprema. O sea que la Corte, en este caso, al negarle la licencia, lo que ha hecho es respetar los precedentes anteriores y era de sentido común. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir no solo con Lijo, sino también con García Mansilla? Todo depende ahora de lo que ocurra en el Senado de la Nación. ¿Por qué? Porque la Constitución es muy clara al establecer la manera en que se designan los jueces de la Corte Suprema. Es por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, con una mayoría agravada de 2/3 de los miembros presentes en esa sesión y además en una sesión pública, a los fines de que se debatan sobre los antecedentes y las calidades de los magistrados. Asimismo, oportunamente se dictó un decreto 222 que hace referencia a la presentación de todos los antecedentes a distintas audiencias públicas, a la posibilidad de presentar objeciones a las distintas candidaturas. Así que, en definitiva, ahora es el momento del Senado y próximamente, estaba leyendo las últimas noticias de la prensa, se va a convocar, puede ser para la semana que viene, una sesión para considerar ambos pliegos. Y por supuesto que hay una enorme incertidumbre sobre lo que vaya a ocurrir en el Senado de la Nación, ¿no? Bueno, da la sensación que el gobierno, además de avanzar sobre los otros poderes, se autoinfligió otro tiro en su propio pie, ¿no? Porque avanzó de una manera casi demencial. Hay una diferencia, usted me va a corregir si estoy equivocado, con lo que hizo Macri, que los designó por decreto, pero esos jueces no asumieron hasta que el Senado no los aprobó, ¿verdad? No hay ninguna duda que hay mucha diferencia porque dejó atrás ese procedimiento inmediatamente el presidente Macri y fue directamente la cuestión al Senado, donde finalmente, claro, se obtuvieron el quórum agravado para esas designaciones. Ahora el caso es completamente distinto. Ya hemos analizado que la idea de una designación en comisión obviamente era una idea completamente equivocada y además a 3 días del comienzo de las sesiones ordinarias, con lo cual significaba prácticamente una idea para avanzar sobre las competencias del Senado. Y algo mucho peor,
lo vengo escuchando al jefe de gabinete que dice, de manera grosera, desconociendo la Constitución, que ya la designación, por ejemplo, de García Mansilla ya está producida hasta finales de noviembre, cuando termina las designaciones en comisión, o sea, el 30 de noviembre de este año. Obviamente no comparto ese punto de vista. Solo se puede designar ministros de la Corte, como lo dice el artículo 99, inciso 4, cuando vos tenés acuerdo del Senado. No puede ser de otra manera. En una democracia constitucional, los jueces de la Corte necesitan la participación de los otros poderes y no es solo el poder del presidente el que designa a los jueces. Hace falta siempre, insisto, la opinión del Senado, donde está la representación de todas las provincias argentinas. Ahora, qué impresionante cómo ha impactado esto en el mundo, porque en el discurso del gobierno dice, no, la gente común, el ciudadano común tiene demasiados problemas, no le interesa quién está en la corte, porque estamos preocupados por la inflación, los productos básicos, la inseguridad. Todo eso puede ser cierto. Ahora bien, se utiliza una palabra muy remanida y muy trillada en este país, la famosa seguridad jurídica. Y cuando a los inversores del extranjero se le quiere dar seguridad jurídica y ve que Milei metió a dos tipos a dedo en la Corte Suprema, la verdad que esto espanta a cualquiera y hemos visto la repercusión negativa que ha tenido en el mundo esta decisión, ¿no? Eso es lo que yo pienso. A mí me parece que el tema de la seguridad jurídica es muy importante, es lo que ven los inversores. No hay ninguna duda que tiene que haber reglas de juego, y esto significa, en una democracia constitucional, el funcionamiento del sistema republicano y sobre todo un poder judicial independiente que te dé las garantías de la aplicación de la ley y de la Constitución. De tal manera que esto me parece a mí una verdad realmente indubitable, ¿no? Pero la verdad, Petete, es que yo en este momento vengo de Italia, y hablando con un argentino que que estaba leyendo en ese momento el Corriere della Sera, o sea, el diario más importante de Italia, él me comentaba, Antonio, ¿qué está pasando en Argentina? Acá lo que está diciendo el Corriere della Sera hace referencia a los insultos que el presidente le destina a los discapacitados en la Argentina. Así que hay que tener mucho cuidado con la prudencia, con la ponderación con que se actúa en los cargos públicos. Si acá no se puede decir que yo tengo un cierto temperamento y que también lo puedo mantener si soy electo presidente de la República. Esto no es así. En un sistema republicano uno necesita el equilibrio, obviamente la prudencia, la seriedad que corresponde al ejercicio de un cargo republicano, donde hay que actuar con toda austeridad y con estricto cumplimiento de la ley. No es lo que está ocurriendo en el país. Ya sabemos lo que ha ocurrido con el escándalo de las criptomonedas, tema que debe ser investigado porque es un tema de una enorme gravedad institucional. Gracias, doctor. Un gusto como siempre. Un placer. Hasta cualquier momento. Muchísimo gusto.